Casi siempre la academia nos hace enojar con su selección. Hay veces que de plano se pasan de ver, pero esta vez no están nada mal las nominadas. Aún así, siempre hay unas mejores que otras, y aquí te contaré cuáles son las que más valen la pena que las veas. Iniciemos con la favorita de muchos y también con la única que probablemente fuiste a ver antes de que siquiera estuviese nominada. Oppenheimer es una cinta basada en el libro El Prometeo Americano de 2005, del cual Robert Pattinson es un gran fan, y mientras trabajaban juntos, le recomendó el libro al director Christopher Nolan. La historia nos muestra la biografía del acreditado padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, y aunque la neta se oye chido su apellido, Oppenheimer. Como título, me gusta más el del libro, una referencia al personaje de los mitos griegos, al cual se le atribuye la creación de la vida, acusado de robar el fuego del conocimiento para otorgárselo a la humanidad, generando un cambio irreparable para siempre en el mundo. Pero además, también me recuerda a otro libro inspirado en ese mito, Frankenstein. Porque eso es lo que vemos durante la cinta, un científico que está dispuesto a desafiar todo, morales, ética, leyes, gobiernos y a sus propios colegas con tal de conseguir su objetivo, un personaje agobiado por el monstruo que termina desarrollando, un arma que cambiaría al mundo para siempre. Lo que mejor logra el equipo para esta obra es mostrarnos la preocupación, incomodidad y depresión que generó desarrollar un instrumento capaz de erradicar toda la vida en la Tierra. Las actuaciones llenas de arrepentimiento junto con los constantes sonidos de pisadas que escuchamos nos apresuran, al igual que a sus personajes en esta carrera contra el tiempo. De una vez te digo que es de las películas más complejas para seguirle el ritmo. Hace saltos de tiempo hacia el futuro y pasado sin ningún tipo de fecha o datos que nos indiquen en dónde ni cuándo está ocurriendo. Debes estar atento porque dura 3 horas y si te distraes solo 5 minutos te costará seguirle el paso. Lo importante al final es que recuerdes su mensaje. Aunque Oppenheimer no destruyó el mundo, los monstruos capaces de lograrlo siguen existiendo, dormidos, y con un simple botón podría terminar todo. Claro que existen acuerdos internacionales para no utilizarlas, pero eso no anula la posibilidad de un fin. Porque en las épocas de guerra y pandemia que vivimos, recuerda que el humano ya conoce cómo desaparecerse si lo deseara. ¿Y cómo inspira historias Frankenstein, En Pobrecitos, el científico Godwin le otorgó el don de la vida a Bella Baxter, pero en este caso sí se preocupa por ella como si de una hija se tratase. La pobrecita comienza siendo un personaje infantil, inocente, cuya mera existencia es una aberración. Créeme que ver el nacimiento de ella te va a impactar a niveles como muchas otras cosas no lo han hecho. Por fin se adaptó una especie de Frankenstein como debería ser, grotesco, que te repugne y te haga dudar si de lo que está ocurriendo es correcto. A lo largo de la peli veremos su viaje hacia la maduración, que nos hará entender junto a ella que el mundo es en sí otra aberración, llena de injusticias, privilegios, seres insensibles y perdidos al igual que todos nosotros. Yorgos Lanthimos es uno de los mejores directores en la actualidad, merece el reconocimiento que está ganando con estas últimas cintas, donde no pierde para nada su estilo, utiliza un lenguaje cinematográfico muy icónico para retratar los temas. Por ejemplo, en un inicio la peli está en blanco y negro, y usa lentes que incomodan visualmente, esto para retratar la opresión y sesgo en el que vivía la protagonista. Es hasta que sale al mundo cuando tenemos un mejor panorama y aparecen los colores. Además, la música es de las mejores que he escuchado en una película, utiliza instrumentos peculiares y sonidos extravagantes que encajan con los temas y personajes. Te aseguro que pocas veces has oído algo así. Con esta película, Emma Stone nos recuerda por qué es de las mejores actrices que hay en la actualidad. Es imposible que no termines fascinado con su personaje. Puede que no te termine de gustar la película, pero sin duda disfrutarás su performance, porque los temas que toca nos competen a todos. Tu capacidad como individuo para poder hacer lo que quieras, ignorando las normas sociales impuestas que te impidan expresarte y rompiendo tabúes para poder experimentar la vida, mientras al mismo tiempo te muestra hasta dónde llega el límite de tu libertad y en dónde comienza la de otros. Es muy probable que en algún momento te hayas sentido indigno de siquiera estar vivo por tener la vida que te tocó. La cinta tiene muchos valores en casi todos sus apartados. El mundo steampunk que nos presenta es muy único, con ciencia, cultura y arquitecturas que pocas veces se han explorado en el cine. Ver esta película es toda una experiencia, pero te advierto que es para mayores de edad, porque a cada rato se la pasan. Este meme que ves aquí no es broma. Pero dejando el
de lado y pasando a algo más conservador, el género de romance, a pesar de ser de los más populares, lamentablemente es de los que menos propuestas interesantes tiene. Nomás fíjate que al mismo tiempo que estaba esta obra maestra en cartelera, también está la típica comedia romántica basura que solo sirve como excusa para comer palomitas. Por ello, hablar de una cinta romántica con mucha profundidad es raro. Los pósters son hasta cierto punto un bait, nos hacen creer una historia que ya conocemos, y sí, pero no del todo como pensábamos. Lo desgarrador de Vidas Basadas no ocurre por lo depresivo, sino por lo cercano y real que se siente su historia. Los protagonistas tuvieron un bonito e inocente noviazgo cuando eran niños en Corea del Sur, pero la familia de Nora se muda a Estados Unidos, terminando con la relación de los pequeños. Es hasta casi 12 años después cuando vuelven a hablar mediante Facebook. La chispa revive, pero es debido a los contextos tan diferentes que viven que la relación no puede progresar. Ella se quiere enfocar en su carrera y prometen verse cuando tengan más estabilidad. Pero como tú bien sabes, la vida da muchas vueltas. Ocurre otro salto de 10 años y ya en sus 30s, Jae-sung por fin decide ir a New York con la excusa de turistear, pero todos sabemos, hasta los personajes, que es para ir a ver a Nora por primera vez después de tanto tiempo. Su encuentro es muy mágico, pero incómodo a la vez. Se siente como recordar a aquella persona de la que tanto estabas enamorado en tu infancia o adolescencia, pero el destino hizo que no pudieran estar juntos. Lo mejor que logra es la metanarrativa que maneja al hacer conscientes a los personajes de su dicha y desgracia. La protagonista y su esposo Arthur trabajan como guionistas. Esto los hace estar al tanto de lo cliché que suena la historia que viven. En cualquier otra obra, Arthur sería el malvado esposo que le impide ser feliz con su verdadero amor de la infancia en Corea. Pero la vida no es una historia de cuentos de hadas. No es una historia romántica en el sentido artístico de la palabra. Escaparse a Corea con su amante son ideas infantiles y sin sentido que solo un adolescente puede considerar. Aquí hay decisiones reales, oportunidades e impedimentos sociales y económicos. Allá no existen oportunidades de trabajo en su área. Nora tiene una vida establecida en América, aquí fue donde creció, genuinamente ama a su esposo y se lamenta por el simple hecho de sentirse atraída por Jae-sung. La inteligencia emocional que manejan los personajes es impresionante, son personas maduras que comprenden y empatizan con las decisiones que toman los otros, aunque no coincidan con las suyas. No es la primera vez que vemos la tragedia en el romance, pero quizás sí sea la primera que te sientas tan identificado con sus acciones, por momentos tan simples que te recordarán a jugar con tu hermana, buscar a alguien de tu pasado en redes sociales, cenar con tu familia o vivir sabiendo que es imposible para dos personas que se aman estar juntos, porque quizás en sus vidas pasadas se amaron incondicionalmente, quizás en sus vidas por venir volverán a reencontrarse y tendrán otra oportunidad, pero la realidad es que en esta vida, por más atracción que sientan, el destino no estuvo a su favor. Recordar esta película me pone muy sentimental, porque con lo de moda que está el multiverso, muy pocas tocan lo que verdaderamente es interesante esas tramas, que es replantearte toda tu vida. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera tomado otras decisiones, que tanto cambiaría mi vida a día de hoy? Y créeme, si ya viste las otras y no te supusieron un reto comprenderlas porque sí le sabes al cine, La Zona de Gods es para ti. El tráiler no te dice nada de lo que trata. Fui a verla creyendo que sería de terror, y más o menos, pero no de ese tipo. Desde el póster a mí ya me había convencido. Algo tan simple como tener un fondo negro impacta y llama la atención, pero también mejora mucho más cuando ya ves la película. Rudolf Höss fue el comandante a cargo de Auschwitz, el campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas veces hemos visto el horror de la Segunda Guerra, pero jamás como aquí. En lugar de mostrar las atrocidades y sufrimiento de las personas, vemos el día a día de la familia Höss, que vivían en un Infonavit al lado de Auschwitz. La insensibilidad con que se habla de cosas crueles es difícil de comprender y ver. Se te hará complicado digerir que el comandante habla de mejoras para los hornos como si de una maquinaria de industria se tratase. Nos muestran lo normalizado que podemos llegar a tener el dolor cuando vivimos con total tranquilidad, ignorando lo que ocurre cerca de nosotros. Es una película lenta, los vemos haciendo una albercada, admirando las flores mientras son conscientes e ignoran el horror que ocurre al otro lado de su muro. Podemos escuchar lamentos, disparos y súplicas, pero la gente aquí, hasta los niños, hacen como si no pasara nada. Llegado a cierto punto vas a pensar,
esa cosa ni sentimientos tiene, pero por más cegados que estuvieran debido a sus ideologías, siguen siendo humanos. Por más que ignoren y odien a las personas que castigan, no pueden evitar verse afectados por tener tan cerca ese sufrimiento. Queda en claro que son monstruos, pero a muchos les va afectando y toman decisiones para afrontarlo, como ayudar a escondidas durante la noche a los prisioneros, o de plano irse de la casa. Hasta el propio general termina sintiendo repugnancia del lugar en el que le toca vivir. Te recalco que durante la peli no vemos el dolor de todo lo que ocurre en Auschwitz, porque muchas de estas personas no lo hacían en la vida real, simplemente se sabía, lo aceptaban y seguían con sus vidas, así como en la actualidad que nos enteramos de cada detalle gráfico de las atrocidades del mundo por las redes sociales, pero en lugar de incitarnos a cambiarlo, lo terminamos normalizando. La escena final es una de las más poderosas que he visto en mi vida. Reflejan la indiferencia que tenían los protagonistas. Sentir un ambiente pesado, tétrico y cruel. Otra peor película hubiera puesto a turistas que demostraran lo impresionados que están de ver un sitio como este. Pero en The Zone of Interest, ese rol lo cumplimos nosotros, los espectadores. La misma escena sirve para mostrarnos que todo ese dolor, la grandilocuencia de aquellas terribles personas, simplemente terminó en esto. Aparte de sus temas, la dirección es otro punto enorme a favor. Glazer logra contar su narrativa con meros planos estáticos, un encuadre donde vemos el lugar de lejos, con todos los personajes a la vista, en ocasiones encerrados por los marcos de una puerta, demostrando la opresión que debe ser para algunos vivir ahí, mientras que en otros momentos, evitando siempre en lo que cabe que pensemos en lo que hay al otro lado del muro. Y es por esto que el póster cobra más sentido, un paraíso que ignora lo que hay más allá de sus muros, y por ello se encuentra en un fondo negro. La historia siempre es cruda y nos revela las atrocidades que ha cometido el hombre desde que existe. Los Osage son una tribu nativo-americana que originalmente habitaba el centro de lo que hoy es Estados Unidos. Eran formidables guerreros y a menudo dominaban la región mediante la fuerza. Pero desde su contacto con el hombre blanco alrededor del siglo XVIII se vieron constantemente desplazados de sus tierras que consideraban sagradas, siendo reacomodados en una reserva en Oklahoma. Pero cómo es la suerte, ¿verdad? Porque a finales del siglo XIX descubrieron petróleo en sus tierras. Este regalo y maldición otorgado por Wacontá, Dios, los cambió profundamente, moldeó su historia y fortuna. El gobierno implementó los Head Rights, un sistema donde se les otorgaba a cada miembro de la tribu una parte de los derechos sobre los recursos de sus tierras, los cuales no podían ser vendidos, pero sí heredados, para asegurar que los beneficios del petróleo se mantuvieran dentro de los miembros de la tribu. Todo muy bonito, ¿verdad? Para 1920 se habían convertido en las personas más ricas del mundo per cápita, y esto, por supuesto, atrajo la atención de foráneos, personas sin escrúpulos que estafaron y manipularon a los Osage para obtener sus riquezas, mientras que otros fueron incluso asesinados para quedarse con su herencia. A este lamentable periodo se le conoce como el reinado del terror de los Osage. Decenas de miembros de la tribu fueron asesinados en circunstancias misteriosas y, por supuesto, obviamente, la policía y gobierno no hacían absolutamente nada. Incluso llegaron a encubrir y participar en los atentados, porque se trataba de nativos americanos. Cuando Paramount compró los derechos para realizar una película basada en el libro Killers of the Flower Moon, tenían en mente enfocarla en los orígenes del FBI. Inclusive, DiCaprio había firmado para interpretar a Tom White, el agente líder durante la investigación de estos asesinatos. Pero tanto él como Scorsese pensaron que era muy absurdo hacer una historia tan superficial sobre blancos salvando el mundo, como tantas veces ya nos lo ha vendido Hollywood. Fue Scorsese junto a Eric Roth quienes reescribieron el guión para hacer una cinta verdaderamente interesante en estas épocas. En lugar de los heroicos agentes del FBI que resolvieron el caso, nos centramos en Ernest Borgnine y su tío W.K. Hale, quienes planearon junto a otras personas los asesinatos para sacar provecho de las herencias. Hale era el líder político de la región y aparentaba ser de los pocos simpatizantes que tenía la tribu. Lo llegaron a considerar su único amigo cercano en el que podían confiar. Y en lugar de ser también una cinta de misterio de algo que puedes googlear y ya saber su final, el peso se centra en el estudio y desarrollo de la codicia, lo inmoral, crudo y desgarrador que es ver esta historia, que te recuerdo fue real.
Lily Gladstone interpreta magistralmente a Molly Burkhart, una miembro de los Osage que se casó por amor con Ernest. Vemos su dolorosa batalla por afrontar los asesinatos de sus hermanas, madre y amigos, su lucha contra una diabetes que la mantuvo en la cama durante mucho tiempo, y sus incesantes intentos de llamar la atención al gobierno de los Estados Unidos para que se encargaran de detener esta oleada de crímenes. A pesar de durar 3 horas y media, son necesarias para que comprendas lo desalmado y complicados que podemos llegar a ser los seres humanos. Y a diferencia de otras, la verdad no se siente tan pesada. La fotografía, diálogos, actuaciones y ejecución están excelentemente planeadas para adentrarte en lo más profundo y doloroso de esta historia. Pero ya se está poniendo esto demasiado depresivo, y antes de que caigamos en el abismo y no podamos pestañearle, vamos a cambiar el mood, porque si hay algo en estas nominaciones, como ya estás viendo, es variedad. The Holdovers es una película navideña, probablemente una de las mejores que ha habido en este género, y los hijos de la fregada van y la estrenan en enero, güey, ¿cómo los ves? Pero ignorando eso, quiero dejarte en claro que a pesar de lo que uno puede esperar de una película así, Holdovers no se centra en la magia navideña. En lugar de retratar una época donde todo es bonito y las pasas con tus seres queridos, nos muestra el otro lado, aquellos que no tienen altas expectativas para estas fechas debido a las tragedias y contextos que están afrontando. Angus, un joven estudiante de la Academia Barton, debe quedarse a vivir en la escuela durante las vacaciones decembrinas porque, momento padres del año, su madre se fue de luna de miel con su nuevo esposo. Junto a otros estudiantes serán cuidados por Paul, el profesor más estricto del plantel, interpretado impresionantemente por Paul Giamatti, un señor mayor que no tiene mucha vida social, por no decir nula, fuera del plantel. Le ha dedicado toda su carrera a este lugar, y como castigo por haber reprobado al hijo de un financiador del plantel, le encargaron cuidar a los chamacos durante Navidad. Conocemos a Mary, la cocinera de la escuela, cuyo hijo estudiaba aquí, pero decidió unirse al ejército para ayudar a su madre en las carencias económicas y así poder pagar el college cuando se graduara, pero lamentablemente falleció cuando lo llamaron para ir a la guerra. Ok, sí, también se está oyendo muy deprimente esto, pero juntos los tres personajes deberán afrontar la soledad y alienación que sienten, descubriendo que hacerlo en compañía de otros es mucho mejor, aunque no sean con los que esperaban estar. Verán que tienen mucho más en común de lo que parecía. La película está ambientada en los años 70, pero también su edición, sonido y presentación nos transportan a aquella época. Perfectamente podría ser considerado un clásico, con un estilo vintage que abraza cálidamente al espectador para decirle que no está solo. Siempre podrá estar alguien para ti, aunque no sean las personas que esperabas. Tocar temas así de crudos en una cinta navideña ya hacía falta. Nos muestra un grupo que no está pasando su mejor Navidad. Es recordar todas aquellas veces donde no queríamos ni siquiera celebrar nada por todo lo que nos estaba ocurriendo en nuestra vida. Mientras otros celebran con sus familiares, se divierten en vacaciones y disfrutan de enormes cenas, quizás descubras que solo necesitas estar con las personas correctas para pasarla bien. Quiero recalcar la música aquí también porque como buena cinta decembrina tiene los temas navideños clásicos, pero con una edición y remix que le agrega melancolía, nostalgia y temas originales con letras profundas sobre la aceptación y superación del dolor que cargamos en nuestro interior cuando creemos que no hay nadie para escucharnos. Por supuesto que todas las películas son creadas para ser redituables, pero se nota mucho cuando en algunas ese es su único fin y no les importa contarnos algo interesante. Es ahí donde entra Barbie, un personaje cuya única existencia original era vender juguetes de una empresa que su único interés al hacer esta cinta es probablemente seguir vendiendo más juguetes. Mattel hizo lo que muchas otras compañías que se dedican a este medio no. Le dio, dentro de lo que cabe, libertad a su directora. Todos cuando escuchamos que iba a haber una película de Barbie, seguramente pensamos en el peor de los casos, un producto meramente comercial, que iba a ser comparable con las peores de Marvel, una cinta que nació por meros intereses empresariales. Pero la sorpresa para todos fue que esta película va más allá, deconstruye y redefine al personaje de Barbie. La película critica de manera divertida las expectativas poco realistas asociadas con la muñeca. La película desafía las limitaciones sociales impuestas hacia las
mujeres. Vemos el viaje hacia el autodescubrimiento de la propia Barbie, su autoaceptación y crecimiento personal. Comienza siendo un personaje inocente, ignorante al mundo del exterior, y tras un choque de realidad enorme, deberá aprender a aceptar sus defectos y a definir su propia identidad. Bueno, esto ya me está sonando a otra película que ya mencionamos en este video, porque sí, aunque Poor Things puede ser la película de Barbie, pero mejor hecha y más interesante en todos los aspectos, eso no le quita el valor a esta cinta. Su directora, Greta Gerwig, no es una que apareció de la noche a la mañana, ya ha tocado estos temas en sus películas anteriores, y claro que sí, se le puede criticar a esta película por ser demasiado simplista, por el feminismo plástico que maneja, uno superficial y enfocado meramente en mujeres blancas, de que más que tocar en profundidad estos temas, solo le interesa capitalizar con la tendencia del feminismo moderno, en lugar de abordar las desigualdades sistemáticas o abogar por un cambio real. Porque a pesar de su eslogan de sé lo que quieras ser, se centra principalmente en profesiones tradicionalmente femeninas, lo que podría reforzar los estereotipos de género existentes. Porque Barbieland, incluso con sus elementos fantásticos, podría verse como el reflejo de un suburbio blanco privilegiado, ignorando a muchos otros colectivos de mujeres que no cumplen con estas características, que se encuentran en contextos completamente diferentes y con otras oportunidades. Pero aún con todo eso, su mayor valor es que imagínate todo lo que he dicho y seguimos hablando de una película de Barbie. A pesar de que no abarque todos los temas del feminismo, claro que es un punto de partida, sobre todo para muchísimas personas que quizás este sea su primer contacto con estos temas, tan masivo para genuinamente decir algo tan importante. Por más que sea algo superficial, plástico como la muñeca, el simple hecho de que se haya podido tocar estos temas en esta cinta ya es un logro. Y lo mejor de todo es que la propia película es autoconsciente de ello, porque aquí llegan a estar representados los ejecutivos de Mattel, y en lugar de mostrarlos como personas honestas y bondadosas que se preocupan por todos los temas actuales, los satiriza para mostrar sus verdaderos intereses incluso al hacer esta película, ya que en cierto momento les proponen hacer una muñeca genuinamente diferente, una Barbie ordinaria, pero inicialmente dicen no, eso suena como una terrible idea, y no es hasta que uno de los achichincles checa como las estadísticas y trending que dice no mira, fíjate que sí vendería mucho, algo que probablemente pasó con esta película cuando decidieron incluir todos estos temas. Pero ya estamos pasando casi a hablar del metamodernismo, y eso lo dejaremos para un futuro video. Te agradecería mucho que apoyes el video compartiéndolo y comentando. Espero que lleguemos a la meta de 1 millón de likes para sacar el del metamodernismo, pero por ahora hay años en los que al cine le va muy bien, pareciera que todos se ponen de acuerdo para sacar excelentes películas, y 2023 es un claro ejemplo, y eso se ve reflejado en la época de premiaciones, donde ahora sí se siente que las nominaciones están justificadas, cada una tiene algo muy importante que decir. Aunque ganara alguna otra que no mencioné en este video, pues tampoco me iría molesto, porque son muy buenas cintas. Y por supuesto, recuerda que estas son simplemente las películas más famosas que llegaron a ser nominadas a los Oscars. Obviamente hay un sinfín, una lista enorme de cintas que también tienen muchos valores que ni siquiera están nominadas. Muchas gracias por haber visto este video, y te recuerdo que varias de estas cintas están en cartelera, así que corre a ir a verlas antes de que la siguiente de Marvel o Disney opaquen todas las salas. Y de paso, hijo, sígueme en todas las redes sociales, ¿no? Hago contenido en cada una de ellas, streams en TikTok, en Twitch, publicaciones en Instagram, más videos en Facebook, es más, hasta en el Twitter y Threads publico cosas. Así que te agradecería mucho que me siguieras. Recuerda que yo soy Moyplay en todos lados, y adiós.